cuidarlos de esa manera. Ahora, muchos fueron llamados por el Señor para cumplir un llamado, un propósito. Tuvieron dones, talentos, diseños, líderes, sacerdotes, profetas. Siempre el Señor eligió entre varios, siempre quiso estar allí. Y obviamente cada uno de ellos en su tiempo y en su etapa cumplió un propósito. El Señor levantó a los patriarcas y estableció en ellos promesas, estableció diseños y promesas para un pueblo que venía en el futuro, pero necesitaba en ellos trabajar con una base sólida. El Señor necesitaba en ellos establecer un fundamento, porque de sus lomos, de los lomos de aquellos patriarcas, las nuevas generaciones iban a ser constituidas. Entonces, el Señor trató de poder trabajar en el corazón del hombre pensando en lo que venía. Cada vez que Dios trabaja en nosotros, cada vez que Dios hace algo en nosotros, Él lo hace pensando en nuestras generaciones. Es decir, Él no es egoísta. Te mira a ti, me mira a mí, pero Él también está mirando a tus generaciones. Aunque seas soltero y no te hayas casado y no seas padre, Él ya mira a tus generaciones y de alguna manera Él quiere trabajar en ellas. Entonces es una preocupación no solo nuestra, es más, muchas veces nosotros ni siquiera dimensionamos. La mayoría de nosotros tiene un pensamiento práctico y presente, es decir, es bueno soñar. José soñaba a tal punto que a las tinieblas no le gustó mucho y trató de quitar y robar esos sueños. Pero es bueno soñar. Allí hay esperanza, allí hay visión, hay proyecciones. Cuando no soñamos es porque tal vez alguien nos ha robado la esperanza. Entonces a mí me llamó mucho la atención leyendo una revista que habla de las naciones, del mundo, de los sistemas económicos y todo lo que pasa. Me llama mucho la atención porque en una de esos reportajes definen que África, ellos no conocen o no entienden la palabra futuro. Entonces les hablan de futuro y ellos no saben de qué se trata, no conocen, esa palabra no está en sus dialectos, no saben de qué se habla, ellos viven el hoy y tal vez verán si amanecen con vida mañana. Las tinieblas han hecho mucho daño y roban al hombre, roban al ser humano esa oportunidad de poder desarrollarse. La vida es un desarrollo y un crecimiento continuo. A modo de broma, ¿no? O de dar un ejemplo más bien más simpático, siempre yo tomo el ejemplo del niño, de cuando mi hijo crecía y yo le compraba un par de zapatos y duraba unos cuantos meses y luego el pie crecía y había que ir a comprar de nuevo. La vida se desarrolla, hermano, es un crecimiento, es de manera normal. No lo podemos detener, el crecimiento de manera natural. Si el crecimiento se detiene es porque algo anormal está sucediendo. O sea, lo normal es que todos crezcamos, lo normal es que todos se desarrollen, lo normal es que todos avancen. Entonces, de alguna manera, necesitamos mirar como el Señor mira, como Él nos ve a nosotros. Y créame, ¿sabe? El mayor esfuerzo que hacen las tinieblas es que esos hombres llamados a escribir la historia, esas iglesias llamadas a establecer una visión, a establecer un camino, a establecer una cercanía y reconciliar la tierra con Dios, las tinieblas se juegan a muerte para poder detener ese propósito. Lo que no saben es que si se meten contigo o conmigo o se meten con la iglesia, se están metiendo con el reino de Dios. Entonces no hemos llegado al mundo, a la tierra, a esta vida, no hemos llegado por si acaso o porque fue un error o consecuencia de algo. No hemos llegado así, hemos llegado diseñados con un propósito eterno en Dios. Ahora, ¿qué hacen las tinieblas? Ellos solo quieren robar, quitar, destruir ese propósito. Y hay mucha gente que está fuera del propósito, es decir, no está cumpliendo lo que Dios lo llamó a cumplir. Y tal vez en ese estado es donde se ha estancado. Hay gente que está dormida.
No hay, no hay, no hay mejor estrategia para el enemigo que tenga un gigante dormido. Y la iglesia es como un gigante dormido, que el día que despierte, la historia cambia. Ahora, usted puede pensar de la siguiente manera: no, mire hermano, es que en realidad el mundo ya está tan malo, hay tanta tiniebla, ya hay tanta rebelión, hay tanta maldad mire, que es muy difícil. Y es válido que pueda pensar así. Pero si usted mira atrás en la historia de la humanidad, se dará cuenta que hubo un periodo de oscurantismo. Hubo un periodo donde Dios no habló. Hubo 400 años aprox de silencio. Los profetas no se levantaban, no había visión, no había palabra, no había algún remanente que pudiera reunirse y pudiera dar a conocer una voz. No lo había. Y aún ese oscurantismo transmitió a todo el mundo. Entonces la ciencia, la industria, la economía, todo era oscurantismo. ¿No le llama la atención que en medio de ese tiempo oscuro hubo un sacerdote que se metió a escudriñar las escrituras? Hubo un curita, hermano. No era un pastor. Hubo un sacerdote que se metió a escudriñar la Biblia y se dio cuenta que en Cristo había salvación por gracia, por misericordia. Y se rebeló en contra de lo que a él le habían enseñado y clavó ese documento en las puertas y se rebeló en contra de una institución. Uno provocó una reforma y una revolución completa en todo el mundo, en medio de esa etapa oscura. Ahora, nosotros hoy, mirando el escenario, no estamos en un tiempo de oscurantismo. Y no somos los únicos que tenemos la luz, o la visión, o la revelación de la palabra. Por lo tanto, muchos más hay alrededor nuestro que necesitan ser despertados para que sean usados por Dios. Y aquí en medio de nosotros hay hombres de Dios, mujeres de Dios, ministros de Dios, hombres que el día de mañana, mujeres que el día de mañana en otros lugares serán enviadas y serán lanzadas para establecer el reino de Dios hasta lo último de la tierra. Uno de los diseños como nación, una de las palabras y enseñanzas que se ha escuchado por muchos años para Chile, se compara como una Antioquía, como una ciudad, como una iglesia que preparaba y mandaba emisarios de Dios a todo el mundo y a todos los continentes para transmitir la verdad de Dios. Ahora, entre medio de todos aquellos, hay muchos que duermen y hay muchos que necesitan ser levantados y necesitan ser despertados. De eso vamos a hablar hoy. Aquellos que están entre nosotros, que son parte nuestra, pero que hoy los miramos como un hermano. El día de mañana serán hombres de Dios, usados para bendecir a otros. Busque el texto si trajo su Biblia o la tiene de manera digital. Acompáñenme, vamos a leer lo que dice la palabra del Señor. Dice Primera de Reyes, capítulo 19. Dice: y he aquí vino a él una voz y le preguntó: ¿qué haces aquí, Elías? Versículo 14 dice: y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y yo solo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Es decir, Dios usa, usted conoce la historia y lo que pasó ahí. Dios usa a Elías, y como lo usa, viene la mujer Jezabel, la reina, y lo amenaza y le dice: así, ¿no ha hecho así cuando castiga al hijo? Te voy a pegar. Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana no te provoco la muerte o no llega a tu cabeza aquí.
Bueno, y en medio de esa amenaza, Elías se esconde en una cueva, arranca. Soldado que arranca sirve para otra guerra. Y en medio de esa amenaza, él arranca, hermano, y Dios lo empieza a llamar y le dice: ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué está? Y mire, él le responde: he sentido el vivo celo. Y tu pueblo, los hijos de Israel, abandonaron tu pacto, han derribado altares y han matado a espada a tus profetas. Yo solo he quedado y buscan para quitarme la vida. Es decir, no hay más. Yo soy el único que te escucho, el único que recibo palabra, el único, y no hay más, no hay ningún otro. Pero mire lo que le dice el Señor. Y el Señor le dijo: regresa por el mismo camino. Es decir, vuelve atrás, no te arranques. Además le dice: todavía me quedan 7,000 en Israel que no doblaron la rodilla para adorar a Baal ni lo han besado. En medio de esos 7,000 debemos y somos nosotros. Gente que Dios ha elegido, gente que Dios ha diseñado, ha escogido, hermanos, para que cada uno de nosotros escribamos la historia de Dios. Si hay un libro que no se ha cerrado en la Biblia, ese es el libro de los Hechos, que la iglesia hasta el día de hoy lo escribe. En cada ciudad, en cada lugar. Esa iglesia no son estas 4 paredes, esa iglesia somos nosotros. Entonces la iglesia, Dios va a donde nosotros vamos. Dios está en el lugar donde nosotros estamos, en todo lugar. Este hombre se sintió tan mal, pensó que era el único. Dios le dice: mira, vuelve del mismo camino. ¿Dónde te amenazaron? Vuelve allá, yo quiero usarte. Vuelve allá, pero entiende una cosa: no eres el único. Hay 7,000 detrás de ti, detrás de nosotros, detrás de cada uno de nosotros. Hay 7,000 que esperan su lugar. Entonces cuando Pablo entendió esto, ¿sabe lo que le recomienda a la iglesia? Le dice: cuida que nadie robe tú. Hay 7,000. Ok, yo decido ya no seguir. Yo decido. Me aburrí, qué sé yo. Yo decido, no sigo más. La obra de Dios va a seguir. Conmigo o sinmigo, dijo un famoso país. Conmigo o sinmigo, vamos a ganar igual. El Señor piensa de la misma manera. Hay 7,000 detrás de ti. Dichoso eres que hoy en este tiempo el Señor está escribiendo la historia contigo. Ahora mire, avancemos. Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor y detrás de mí una gran voz como sonido de trompeta que decía: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. Efeso, Esmirna, Pérgamo, todas, las 7. Miren lo que dice el texto. Dios le habla a Juan y le dice: escribe, yo te muestro algo, escríbelo, pero esto que lo escribes, envíalo ¿a dónde? Solo a la iglesia de Casa sobre la Roca. No, envíalo solo a Cauquenes o solo a Talca, no, solo a ellos. No. Necesitamos ver cómo Dios mira. Dios, cuando mira a su iglesia, no ve una congregación. Es más, no ve a muchas, no ve muchas sucursales. Él ve a una sola. Ve el cuerpo de Cristo, la esposa amada, aquellos que esperan la promesa. Entonces no podemos nosotros movernos en medio de la ciudad pensando que somos los únicos y somos los mejores. Hay otros alrededor nuestro que necesitan ser despertados, que también tienen un propósito en el Señor. Somos el cuerpo y necesitamos tomar esa responsabilidad. El Señor estaba mirando esas ciudades, el Señor estaba mirando lo macro, el mapa completo. A veces nosotros nos metemos tanto que solo vemos nuestra cuadra y no nos preocupamos del resto. Ahora mire, la importancia de ver cómo el cielo ve, cómo ellos miran, cómo el cielo programa, cómo usa, cómo trabaja en la iglesia. Mire, hermanos, lo que dicen estos textos, Mateo 24:39, y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Hechos 7 dice: ¿a cuál de los profetas no persiguieron sus antepasados? Ellos mataron
a los que de antemano anunciaron la venida del justo, y ahora a este lo han traicionado y lo han asesinado. Están hablando de Jesús y se dan cuenta, ellos se dan cuenta y hacen la pregunta: ¿y a cuál de los profetas no persiguieron? Sus antepasados. Y ellos, dice, mataron a los que de antemano anunciaron la venida del justo. Las ciudades operan siendo enemigas de la iglesia. El hombre se revela en contra de la voz de Dios. Entonces, si usted y yo llevamos la voz de Dios, vamos a tener siempre oposición. Nunca nos van a recibir con agrado. Las ciudades de alguna manera se rebelan en contra de eso, a tal punto que a Jesús lo crucificaron, lo llevaron a la muerte. Pero mire lo que dice la historia: ¿a cuál de los profetas no persiguieron sus antepasados? Es decir, necesitamos tomar conciencia de la guerra o lucha que se genera entre un organismo llamado iglesia y entre el otro organismo llamado ciudad. Ahora, mire, hermanos, la iglesia, nosotros como hombres, mujeres, como hombres de Dios y mujeres de Dios, respondemos a una genética, respondemos a un diseño, a un propósito, a un llamado. Es algo que se transmite, y nuestra genética y ese diseño nos proporciona funcionar de la manera en que funcionamos. No le podemos pedir, decía mi abuelo, peras al olmo. No le podemos pedir a alguien que dé lo que no fue diseñado a dar. Usted y yo no podemos dar lo que no tenemos. Entonces imagínense, qué sé yo, si alguien viene y nos pide una gran suma de dinero, ¿qué le vamos a decir? Déjame juntarla. No podemos dar lo que no tenemos. Si nos piden algo y no lo tenemos, ¿qué le decimos? No, mira, no lo tengo, no. Puedo hacer lo posible por ayudarte, pero si no lo tengo ahora, difícil. Lo mismo en Dios. En nuestra vida del Espíritu no podemos dar lo que no tenemos. ¿Cómo ministraremos la paz si en nosotros no hay paz? ¿Cómo ministraremos el amor si en nosotros no hay amor? ¿Cómo ministraremos la misericordia si en nosotros no hay misericordia? Imagínense el consejo que da la Biblia: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor a Jehová nuestro Dios se apartan del mal los hombres. Pero la corrección va con misericordia y va con verdad. Pero a veces no actuamos así. Ahora necesitamos responder a esa genética, a ese diseño. ¿Por qué? Porque usted y yo necesitamos entender quiénes somos y qué somos. Avancemos. ¿Qué soy? Habla de cuál es mi naturaleza, cuál es mi filiación, de dónde vengo, a quién pertenezco. ¿Quién soy? Define mi rol en la historia. Entonces, cuando yo pierdo mi identidad, no sé qué hacer. Hermano, ¿y qué hago? Bueno, no sé, pues ve ahí, ¿usted qué puede hacer? No, pero cuando usted sabe quién es, cuando usted conoce su identidad, cuando sabe su diseño, usted está clarito en lo que tiene que hacer. Entonces no sufro porque no puedo cantar. Sí, porque yo antes miraba con pena a los que cantaban. O sea, pena mía, porque yo decía, qué lindo cantan, cómo me gustaría estar cantando ahí. Y yo quería estar cantando ahí. Y yo sentía pena, pero mira, pero a mí no me sale, no me sale. Qué pena. ¿Pero por qué? Porque no conocía mi diseño. Porque no entendía mi genética que había en mí. Entonces a lo mejor muchos de acá sufren mirando a otros. Uy, me gustaría eso. No, hermano, ¿sabe qué? Olvídese. Mejor busque su naturaleza, su filiación, de dónde viene, a quién pertenece. Busque quién es, define su rol en la historia. Cuando tú ya sabes quién eres, cuando encuentras ese diseño, esa genética, hermano, Dios va contigo y
y cosas suceden. Ahora, las tinieblas, ¿qué quieren? Romper ese diseño y quieren destruir tu rol. ¿En qué se afanan? En destruir el diseño, en destruir el rol. Cada vez que entras en ese propósito, cada vez que te dedicas a trabajar y a hacer lo que Dios te mandó a hacer, vas a encontrar oposición. ¿Por qué? Bueno, porque las tinieblas lo único que quieren es que los hijos de Dios no se levanten, no despierten. Mientras más dormidos estemos, mucho mejor. Necesitamos aprender a ver cómo Dios ve. Mire cómo Dios trata con su pueblo en el inicio de una marcha. Les dice: entonces el pueblo de Israel comenzó su viaje desde el desierto del Sinaí hasta el desierto de Parán, que fue donde la nube se detuvo. Así que ellos se pusieron en marcha por primera vez a la señal del Señor a través de Moisés. Y el texto 14 dice: la unidad militar del campamento de los descendientes de Judá se movió primero por tropas. Si Israel acampaba, quedaban en el desierto, la nube se detuvo, ok, nos detenemos todos, hagamos las tiendas, descansemos aquí, prendamos fuego, cocinemos y descansemos. La nube se movía, se pegaba el grito de trompetas, el sonido, vamos, arreglen, tomen, vamos avanzando. ¿Quién avanzaba primero? La unidad militar del campamento de los descendientes de Judá se movió primero. Ahora, voy a decir, quiero que lo sepa, voy a decir cosas que lo van a llevar a pensar lo que yo quiero que usted piense. Porque quiero hacerlo mirar desde otra perspectiva. Entonces voy a hablar cosas porque quiero provocar en usted que piense lo que yo quiero que usted piense. ¿Se entendió? Ya. Más que nada es para graficar una idea. Dice ahí: la unidad militar del campamento de los descendientes de Judá se movió primero por tropas. Ok. ¿Sabe usted cuál es el significado de la palabra Judá? Alabanza. ¿Por qué razón Dios asigna a esa tribu para que en medio de la marcha, en el avanzar en el desierto y conquistar la tierra, por qué Dios asigna a esa tribu para que avance primero? Era necesario que la tribu avanzara primero, porque eso conecta al pueblo con el reino de Dios. Ya, ok. Ahora, si Dios mira ciudades, si Dios mira territorios, si Dios mira países, y si Dios, de acuerdo a esos territorios, a esos países o a esas ciudades, elabora un plan de conquista, yo creo que Dios a nosotros como genética, como identidad, nos mira como un solo hombre. Es decir, nosotros, iglesia, Casa sobre la Roca, nos mira como un solo hombre. ¿Me explico? No, asumo que fue la historia suya, pero yo quiero hablar de la historia mía. Cuando conectamos con mi familia, con Casa sobre la Roca, con el ministerio, con la visión, cuando conectamos, nos sentimos que habíamos encontrado una media naranja que nos faltaba. Como que era el lugar donde uno se conecta y comienzan a ocurrir cosas que por 20 años no habían ocurrido. Cuando entras en el diseño, en el propósito de Dios, lo que no has podido cambiar en años, el Señor en pocos meses transforma todo. Cuando estamos fuera del diseño, ¿sabe qué? Nuestro engranaje de vida es tan pequeño que cuando estamos fuera del diseño de Dios, ese engranaje no avanza, corre de manera lenta y marca el paso. Cuando nuestra vida, el engranaje de vida, se conecta con el diseño de Dios, que es un engranaje, una rueda
que gira a mucha velocidad, cuando nuestra vida, mi engranaje, se conecta con el diseño de Dios, ¿sabe qué? Empiezo a avanzar a la velocidad que el reino quiere que yo avance. Entonces, de alguna manera, yo entiendo, no usted, yo entiendo. De alguna manera yo entiendo que cuando conecté con la visión, me di cuenta que la importancia de la alabanza y de la adoración aquí era primordial. Y no es lo mismo que ocurre en otras congregaciones. Y no estoy diciendo que las otras sean malas, estoy diciendo que esta congregación tiene un diseño. Y ese diseño va de la mano con alabanza. Y si no entendemos que necesitamos avanzar primero en medio de la ciudad, estamos perdidos. Yo, la verdad, la primera reunión que vine, ¿sabe lo que le dije? Lo primero que le dije a mi Señor: ¿y por qué cantan tanto? A mí me pasó, hermano. Mire lo que hace la costumbre. Bueno, ¿y a qué hora sube el hermano y dice algo? Son formas, son costumbres, son diseños. No quiero decir que otros diseños sean malos. Yo no estoy diciendo, hablemos de este diseño. Algo provoca esto. Algo provoca que uno se enciende, que uno se conecta, que uno se siente identificado. Pareciera que encontramos lo que toda la vida andábamos buscando. No, más que un diseño es conectarse con Dios y aprender a conocerse a uno mismo. Ahora, ¿qué hacen las tinieblas? Las tinieblas evitan que tú encuentres tu diseño. ¿Por qué lo evitan? ¿Por qué cree que al Gadareno lo tenían viviendo en un cementerio y con 2000 demonios? ¿Por qué 2000? Si con uno, con dos el ser humano ya... Con uno, con dos ya caemos al sartén y estamos fritos. ¿Por qué 2000? No le ha llamado la atención. ¿Por qué ese pobre hombre tenía 2000? Avancemos, mire lo que dice el texto. Después de la muerte de Josué, los israelitas le preguntaron al Señor: ¿cuál de las tribus debe subir a pelear primero contra los cananeos? Y el Señor contestó: Judá debe pelear primero. Fíjense, ese fíjense está escrito ahí en la Biblia. No lo puse yo. Dice: fíjense, estoy entregando esta tierra en manos de ¿quién? El Señor ya nos entregó la ciudad. El Señor ya nos dio la tierra prometida. El Señor ya lo hizo, ya proveyó tierra que fluye leche y miel. Es tuya, le dijo, es tuya. Pero ¿sabes qué, Israel? Esa tierra está ocupada por gigantes. Hay gente, hay naciones que viven ahí. Y esas naciones son tus enemigos. Pero Dios le dice: pero mira, toma, esto es tuyo, esta bendición es tuya, ya te la di. Pero y usted mira, pero no la tengo. No, pero Dios te dice: es tuya, conquístala. Hay bendiciones que ya son tuyas y mías y necesitamos conquistarlas. ¿Qué hace el enemigo? Se opone para que tú y yo no conquistemos esas bendiciones. Se levanta, te detiene, te duerme, trata de romper el diseño. ¿Qué hace el enemigo? Se levanta en contra de la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué no se levanta en contra de otra? Porque el que va primero pone el pecho a las balas. Entonces Dios le dice a Judá: marcha tú primero, avanza el campamento, avanza tú para que todo el pueblo avanza, para que todo el pueblo avance. Tienes que ir tú primero, enfrenta a tus enemigos. Así que Dios tuvo que trabajar con el carácter de Judá. Existía un diseño. Dios daba a conocer un rol y una función para una tribu en medio de un pueblo. Entonces los de la tribu de Judá les dijeron a sus hermanos de la tribu de Simeón: el Señor prometió darnos ese territorio. Vengan a ayudarnos y nosotros también les ayudaremos a ustedes cuando les toque conquistar su tierra. Así que los de Simeón se unieron a los de Judá. ¿Qué nos hace ver esto? Nos hace ver que nosotros como visión, como ministerio, no podemos hacer un trabajo solos. Necesitamos encontrar la ayuda, necesitamos crear lazos de hermandad
con otras tribus de Dios, que tienen otros diseños y que en sus diseños funcionan muy bien, pero no porque sean otras, no son parte del cuerpo de Cristo. Y eso es lo que me han enseñado y han puesto, por ejemplo, del momento que llegué. Estamos transmitiendo, ¿cierto? Sí. Dios los bendiga, hermanos, en el nombre del Señor. Yo creo que a más de uno aquí, a más de uno, alguna vez en su vida, en cualquier lugar, alguna vez en su vida, le prohibieron ir a otras iglesias. No levantemos la mano, pero no se entiende el diseño, no se entiende la visión, no se entiende los propósitos. Hay miedos, hay temores, son esclavos de miedo y temores, inseguridades. ¿Por qué? Porque no saben quiénes son y no saben qué son. Cuando tú descubres tu identidad, ya no eres víctima del temor. Tú sabes que Dios te escogió en medio de muchos. Y aunque se levanten esos muchos, tú sabes que eres un escogido de Dios. Y que lo que Dios prometió contigo, Él lo va a cumplir. Necesitamos mirar ese diseño de esa manera. Miren lo que dice la Biblia. Y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Todo don, ministerio, todo lo que Dios da, ¿sabe por qué lo da? Para que el cuerpo sea edificado. ¿Y para qué? Para que lleguemos a la unidad. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, sí que entendemos que todo lo que Dios da, ministerio, don, propósito, llamado, todo eso tiene que ver para el beneficio de todos nosotros. Perdemos el eje, perdemos el rumbo, perdemos la mirada cuando yo solamente me preocupo de brillar solo. Cuando solo en mí está el deseo de brillar solo, entonces ya perdí el rumbo. Porque quiero ser una estrella. ¿Cuándo aparece la estrella? ¿En el día o en la noche? Cuando aparecen las estrellas es porque ya se nos vino la noche y el sol de justicia dejó de alumbrar. Cuando solo el Rey de Gloria brilla, no hay ni una estrella que brille. No hay. ¿Ha visto usted? ¿No? Salga, vea, saque la foto, encuéntreme una ahí afuera si brilla. Cuando el sol brilla, no hay estrellas. Cuando Cristo brilla en medio de nosotros. Ahora, no me mire asustado, hermano. No, yo no digo que sean malos ellos. Los hermanos de alabanza es maravilloso, es espectacular. Ellos cumplen un rol, su identidad, su función, ellos lo hacen. Dios los usa. Pero ellos también saben que solo el Rey merece la gloria. Entonces no podemos equivocar ese rumbo, porque todo lo que Dios nos da es para la unidad y para el crecimiento. Es decir, mire, este texto sabe lo que nos habla, que al Señor no le sorprendimos con las divisiones de la iglesia. Él sabía que su cuerpo se iba a dividir. Entonces, para contrarrestar la división, ¿qué dio el Señor? Dio dones, ministerios, para que capaciten, entrenen y trabajen con la iglesia, para que todos sean edificados y lleguen a la unidad de la fe, del conocimiento, a una condición madura. Pero no dice que lleguemos a la unidad de pensamiento, que pensemos lo mismo. Si podemos tener distintas opiniones, pero necesitamos estar unidos.
Pero a veces confundimos porque el hermano Ariel no piensa igual que mí. Entonces es mi enemigo. El ser humano confunde. La diferencia de pensamiento la confunde. Y a veces queremos mostrar amor solo a los que están de acuerdo con nosotros. Eso no es amor. El verdadero amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Nunca deja de ser. Es decir, me llevo bien, te amo. Me llevo mal, ya no te amo. Entonces todos esos ministerios son dados para que todos nos edifiquemos. ¿Por qué? Porque hay hombres y mujeres de Dios en medio de nosotros que están dormidos. Entonces esos están entre nosotros. Y los otros que despertaron, ¿qué hacen las tinieblas? Quieren quitarle el rol. Quieren quitarle la identidad. ¿Por qué? Porque van abriendo camino, hermano. Tal vez las balas no nos llegan a nosotros, le llegan a alabanza. Van abriendo camino. Las balas no llegan a la otra iglesia, nos llegan a nosotros. Van abriendo camino. ¿Por qué? Bueno, porque sabe, Dios ya nos entregó la ciudad. Hay una ciudad que necesita ser conquistada por el Rey de Gloria. Y hay tribus que necesitan avanzar y echar fuera a los enemigos. Entonces cuando la iglesia sube de nivel, como nos ha enseñado el pastor, subimos de nivel, también hay otro nivel de enemigos. Y hay que estar preparados para enfrentarlos. Ahora, ¿es de Dios? Claro que es de Dios. Mire, hay un texto, yo no lo puse, pero hay un texto ahí que dice que el Señor provocó guerra. Le dice a Israel, mira, las naciones enemigas, te dejé unas pocas ahí. Te dejé unas pocas ahí en el territorio y le dice, para que te entrenes en la guerra. Porque esa generación nueva no estaba entrenada en la guerra. Como no estaba entrenada, el Señor necesitaba entrenarlos. Hermano, la iglesia es un entrenamiento. Imagíneselo igual que el gimnasio. Usted va y comienza con las pesas de 5 kilos en cada mano y estamos bien. O ponen 10 kilos en cada mano y no funcionamos mucho. Pero si seguimos en esos 3 días a la semana levantando la pesa, créame, en 20 días ya esos 20 kilos no son nada. Es más, nosotros le decimos al entrenador, no tiene otros kilos, páseme, quiero intentar más. A medida del uso, lo que antes no podías hacer, ya después te es más fácil. En la iglesia Dios te entrena de la misma manera. Te mete ahí y te entrena. A tal punto que en el uso y en la práctica, el día de mañana, tus enemigos van a ser un zancudo que anda volando en la ventana de tu casa. Hoy día lo ves como un gigante, el día de mañana serán solo zancudos. Y los vas a ver volar a tu alrededor, ni siquiera te vas a preocupar de ellos. Ya los venciste. Tú estás para cosas mayores. Denle un aplauso al Señor. Las tinieblas quieren romper ese diseño, quieren destruir tu rol. Dice la Biblia, bendito sea el Dios. Estamos terminando ya, hermano. Bendito sea el Dios y Padre que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha, y nos predestinó para adopción como hijos por medio de Jesucristo, conforme a su voluntad. Fuimos escogidos, fuimos diseñados desde antes de la fundación del mundo. ¿Quién se puede levantar en contra de eso? ¿Quién puede decir lo contrario? Sin embargo, fue el Señor el que nos bendijo, fue el Señor el que nos escogió y fue Él el que decidió trabajar en nosotros. Ahora, obedecemos y necesitamos saber quiénes somos y cuál es mi filiación. Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba Padre. Somos hijos y hemos sido adoptados, injertados en esa promesa, y como hijos tenemos derechos a todo lo que Dios nos da. Entonces usted como hijo llega a la casa de su mamá y no creo que le pida permiso para ir al refri, ¿no? Tiene hambre, queso, jamón, palta, todo, y entra nomás y abrió el refri y se hizo lo que usted quería. No pidió permiso. ¿O sí? Se vería raro, ¿no?
mamá, perdón, permiso, ¿puedo entrar a la cocina? Mamá, mire, ¿puedo hacerme un sándwich? No, hermano, los hijos no preguntan, van, entran y arrasamos. Y es más, si nos comemos todo, hoy pero si estaba aquí, ay, que tenía hambre. Ni siquiera nos acordamos que había más gente en la casa. Era todo lo nuestro. Eso hacen los hijos. Ahora, le cambio la manera de pensar, es decir, lo llevo a pensar de manera distinta. Hermano, ¿por qué a veces le permite al diablo que ponga ese pensamiento aquí, que al entrar usted a la iglesia piense que no es merecedor de nada? ¿Por qué piensa que llegando a la iglesia no va a recibir nada? No, es que la bendición es para otros. No, es que Alvarito, Dios lo usa. No, es que la unción está ahí. No, pero yo no. ¿Quién te dijo eso? No es que me porté mal. Bueno, nosotros como hijos nos portamos mal, ¿o no? Y cuando quebramos el vidrio, ¿comemos el mismo almuerzo del papá o solo nos dan la cebolla y la papa? Entonces a veces pensamos que el amor de Dios depende de la manera en que yo me porte. Mentira, así piensa el hombre. El ser humano piensa así. Dios no piensa de esa manera. Es más, mire lo que le dice a Pedro: me negaste. ¿Sabe lo que le hizo? El Señor fue al mercado y compró una sierra, hermano, y la hizo asada a las brasas a la orilla del mar. Y llama a Pedro, y sabe que en vez de llamarle la atención y le dice: me negaste, te portaste mal. No, el Señor no hizo eso. ¿Sabe lo que le dice? Ven, hombre, come conmigo, aliméntate. Y tal vez Pedro dentro de él tiene que, pero Señor, te negué. Y tal vez el Señor le dijo: tranquilo, después hablamos, después corregimos los problemas. Si me negaste, no importa, yo necesito que te alimentes. Entonces nosotros como hombres a veces quitamos el alimento a manera de castigo. Al contrario, Dios actúa de la manera, Dios te alimenta. Te ve en tu error y sabe lo que Él dice: tienes que alimentarte porque necesito usarte el día de mañana. Esos hombres que Dios escogió, esas mujeres que Dios ha escogido, están entre nosotros y necesitan ser despertados. ¿Me acompañas? Dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Mire lo que dice el profeta Ezequiel: los terratenientes, ciudadanos, conciudadanos, vecinos, autoridades, cauqueninos todos, maulinos todos, los terratenientes roban y extorsionan a la gente, explotan al indigente y al pobre y maltratan injustamente al extranjero. Yo he buscado entre ellos a alguien que se interponga entre mi pueblo y yo, y saque la cara por ellos para que yo no los destruya, y no lo he hallado. Mire la preocupación del Señor. Le preocupaba la gente de la ciudad. Entonces el Señor, en el clamor de la gente, en el clamor por la ciudad, empieza a mirar y a decir: mira, la ciudad actúa de esa manera. Y luego le dice al pueblo: busqué entre ellos, entre mi pueblo, busqué a alguien que se ponga en la brecha, a alguien que pelea a favor de la ciudad, y no encontré a nadie. El Señor necesita que la tribu de Judá se levante, y necesita que vaya adelante poniéndole el pecho a las balas, porque hay una ciudad que salvar. Pero discúlpeme, hermano, yo tengo problemas. Sí, yo también. Todos aquí tenemos problemas. Si buscamos al Señor por nuestras necesidades, me alegro, lo vamos a buscar todos los días, hasta el día que muramos o seamos transformados. Hasta ese día vamos a tener siempre necesidades, toda la vida. El llegar a Cristo no es garantía de que se suplan todas tus necesidades, porque necesidades el ser humano va a tener toda la vida. Entonces no lo buscamos para que Él supla mis necesidades, lo busco porque entiendo lo que Él es, lo que Él ha hecho y para lo que me ha escogido. Entonces el Señor, cuando te llama, no espera tu excusa, Él espera que le obedezcas con fe. Entonces cuando llamó a Gedeón, lo vio muerto de miedo. Cuando llamó a Moisés
Moisés se excusó y dijo: soy tartamudo. Cuando llamó al otro, le dijo: yo no sé nada, cómete el rollo. Llamó a otro y dijo: tengo labio impuro, inmundo, no importa, yo te purifico. Es decir, cada vez que Dios te llama, de nosotros saldrá una excusa, pero el Señor nos mira como una obra terminada. ¿Por qué? Bueno, porque hay gente que lo está pasando mal y Él busca a alguien que ore en favor de otros. Es necesario que los hijos se levanten y que desarrollen su diseño. Entonces, si entiendes tu diseño y sabes que debes poner el pecho a las balas, entonces mirarás la dificultad de manera distinta. Es ahí cuando Pablo dijo: no luchamos contra sangre y carne, sino contra potestades, principados, huestes de maldad que habitan en las regiones celestes. Y luego, y en uno de los versículos dice por ahí que el Señor fue creador, lo visible y lo invisible, sean tronos, dominios, gobernadores, potestades. Entonces, hay tronos invisibles que nosotros no los vemos, pero que están. Hay gobernantes invisibles que existen, están ahí, son invisibles, no los vemos, pero están. Y esos son los que se levantan en contra de la tribu de Judá, que tiene una genética, que tiene un diseño, porque Dios lo llamó a hacer eso. Entonces, cuando nos conectamos con la visión, nos estamos conectando con nuestro diseño. Ahora, es válido que alguien llegue aquí y no le guste. Es válido, porque tal vez no es su diseño, pero no porque él esté mal, simplemente él está buscando su diseño. Hermano, mire, yo sé que solo una vez dije esto y se lo dije a Felipe, que por ahí debe estar. Vino una persona, yo invité a una persona a la iglesia una noche, un viernes, a la iglesia. Duró media hora. A la media hora se fue. Entonces me hace la seña, se fue, va, yo lo despido. ¿Sabe lo que me dice? Gracias por la invitación, pero está buena la disco. Eso me dijo. Gracias por la invitación, está buena la disco. Y se fue. Yo lo bendije, hermano. Hay un camote por ahí. No lo bendije. Dios te bendiga. Nos volvemos a ver. Pero esa fue su perspectiva. Eso vio él. Eso no era lo mismo que estaba viendo yo. Porque yo aquí veía alabanza, glorificando al Señor, todos adorando, vueltos locos, bendecidos, las hermanas danzarinas por aquí, por allá, todo adorando, todo bendiciendo. Yo vi eso, vi cómo el pueblo adoraba y cantaba y era libre. No, él vio una disco. O sea, hay gente que no conecta con nosotros, pero no porque no amen a Dios, porque su diseño es de manera distinta. Dice el texto: ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Quién predicará sin ser enviado? Así está escrito: qué hermoso es recibir el mensajero que trae buenas nuevas. ¿Qué somos llamados a traer? Buenas nuevas. Termino con este texto. Dice Isaías 61: el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. ¿Qué se les da a los afligidos? Una buena noticia. Se les predica la palabra, se les habla de las promesas. Esos afligidos no son los que no conocen al Señor. Cuando Isaías está hablando ahí, no le está hablando a un mundo inconverso,
Le está hablando a los moradores de Sión. ¿Quiénes son los que moran en Sión? Sión, el monte de Jehová. Es ese monte donde acuden aquellos que adoran y es un estruendo como muchas aguas. La adoración, la alabanza te conecta con el trono de Dios, nos acerca a su presencia. Pero en medio de eso, la tribu que alaba, la tribu que adora, también es afligida. Para traer buenas nuevas a los afligidos, me ha enviado a vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar el año favorable del Señor. El año favorable, para proclamar a aquellos, consolar a todos los que lloran, para darle al pueblo afligido de Sión una corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto, vestido de alabanza en vez de un espíritu triste. Ellos serán llamados robles de justicia, la planta gloriosa del Señor. Ahora, el diablo quiere romper tu diseño. El diablo quiere quitarte tu rol. Entonces te aflige, trae luto, provoca tristeza en tu espíritu, porque lo único que quiere es que no cumplas tu diseño. Necesitamos entender que los valientes de Sión están entre nosotros. Y si hay un valiente afligido, hoy su corazón sea confortado en el nombre del Señor. Y si hay un valiente triste, hoy reciba gozo por el poder del Espíritu Santo. Y si hay alguien que ha caído, hoy reconozca nuestro respeto para decirle como iglesia: levántate, aliméntate, porque el Señor el día de mañana te va a usar para grandes cosas. Necesitamos mirar como Él mira, pensar como Él piensa, ver que es el Señor el que escribe la historia en cada uno de nosotros. No podemos edificar en desprecio. El desprecio encadena, encarcela, amordaza, lastima, hiere, ofende. Ah, no, se equivocó. Ah, ya no sirve. Ah, no, entonces busquemos a otro. Así actúa el corazón del hombre. Jesús no actúa de la misma manera. Él va, te sana, te consuela y resalta lo que Él mira en ti. Él nunca elogió la capacidad humana. Él ve el propósito que hay en ti. Y a veces nosotros nos valemos por las capacidades. Es el Señor el que se glorifica en nosotros. ¿Por qué el Señor necesita que los valientes se levanten? ¿Por qué el Señor necesita que sus hijos sean despertados? Porque esos hijos reconstruirán las ruinas antiguas, levantarán los viejos escombros, restaurarán las ciudades destruidas, los escombros de muchas generaciones. No será solo el gran ungido que vendrá, es gente común y corriente como cada uno de nosotros, que transmitirá la esperanza a ciudades que no tienen esperanza. Mire lo que dice otra versión: ellos reconstruirán las ruinas y levantarán los lugares que fueron destruidos anteriormente. Reconstruirán las ciudades arruinadas que están destruidas desde hace mucho tiempo. ¿Qué sabes tú si el Señor el día de mañana te usará para restaurar un matrimonio destruido? ¿Cómo lo vas a restaurar si nunca te has casado? ¿No le parece contraproducente? No podemos cortar la transmisión. ¿No le parece contraproducente que los sacerdotes católicos den consejería matrimonial? O sea, ¿cómo van a aconsejar si nunca han estado en matrimonio? Por muchos libros que se lean, la teoría es muy distinta a la realidad. ¿Cómo vas a ministrar del perdón si nunca Dios te llevó a vivir esa experiencia? ¿Cómo vas a ministrar la ofenda si nunca te ofendieron? La ofensa. ¿Cómo el día de mañana vas a tratar esas áreas si nunca lo has vivido? No puedes dar lo que no tienes. Entonces, de alguna manera, la realidad de nuestra vida obedece a un propósito mayor, obedece a un rol, obedece a un diseño. No permita
que las tinieblas roben ese diseño. Levántese con más poder que nunca. Si ha cruzado el desierto, salga de ese desierto con más unción. Salga de ese desierto con más fe. Salga de ese desierto con más esperanza. Si el cielo todavía no le responde, comience a gritar y a gemir. ¿Sabe lo que es orar con gemidos? Es como dar a luz. Es cuando el gemido viene de tu vientre. Es cuando sale aquí el gemido de adentro y parece que estás pariendo la promesa que el Señor tenía para ti. ¿No le ha pasado que a veces en tiempos de oraciones usted se mete con Dios? A mí me ha pasado, hermano. Hay tiempos en que no oro nada, es decir, no sale ni una palabra de mi boca. Solo llanto, solo lágrimas. No hay palabras, solo hay lágrimas y hay llanto. No sé por qué, pero pareciera que en el cielo la oración respondida de manera más rápida es esa: cuando uno es quebrantado y cuando permite que Dios entre y moldee nuestra vida tal cual Él la quiere moldear. Póngase de pie. Vamos a ministrar la presencia del Señor. Vamos a orar por esos valientes que necesitan ser despertados. ¿Qué le parece si mis hermanos de alabanza pueden pasar y nos ayudan para que en medio de la alabanza el Señor despierte nuestros espíritus y toda adversidad que se haya levantado en contra de los valientes hoy retroceda en el nombre de Jesús? Toda maldición, todo rechazo. Si como congregación somos identificados por la tribu de Judá para avanzar en favor de una ciudad, sépalo, las tinieblas se preocuparán de nosotros y nos mirarán en cada paso que damos. Pero sabe que la promesa es del Señor. Él ya nos dio la victoria. Es el Señor el que ya nos dio la victoria. Padre, en el nombre de Jesús, oramos a una sola voz y clamamos delante de ti para una vez más afirmar nuestro diseño, el rol, la genética que tú has puesto en nuestra vida. Señor, para reconocer nuestra identidad. Sabemos quiénes somos y sabemos, Señor, de dónde venimos. Entendemos tu propósito y oramos en esta hora para que sean despertados en esta ciudad los hijos engendrados en el Espíritu, que obedecen a este diseño y obedecen a este llamado. Padre, los convocamos desde este altar para que se reúnan y puedan cantar y marchar junto a nosotros para establecer y conquistar todo lo que tú has entregado en nuestra mano. Oramos en el nombre de Cristo por cada miembro de la iglesia, por cada familia de la iglesia, para que sea edificada en amor, en salud, en sanidad, en libertad, en victoria, para que cada uno de nosotros encuentre su diseño, propósito, y podamos entender que nos has convocado en este tiempo, en esta era, en esta época y en este lugar. Nos has convocado con un propósito. Estamos aquí, Señor, y hoy una vez más respondemos a tu llamado. Aquí hay gente que se pone en la brecha. Hay gente que pelea a favor de sus familias. Hay gente que pelea a favor de los suyos. Hay gente que pelea a favor de la iglesia. Úngenos una vez más. Perdona nuestras ofensas y nuestros pecados y alimentanos con tu palabra, porque una vez más entendemos que el largo camino nos resta. Amén. No sé lo que viste en mí para amarme tanto así. Tanta paciencia, tanta misericordia, me hiciste deseable para ti. Me elegiste antes que dijera sí.
Tanta gracia yo no puedo resistir. Me llamaste por mi nombre, me compraste con tu sangre, me hiciste deseable para ti. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón. Hoy encuentro mi lugar en ti. No sé lo que viste, no sé lo que vi. Eso es en mí, para amarme tanto así, para amarme tanto así. Tanta paciencia, tanta misericordia, me hiciste deseable para ti. Me elegiste antes que dijera sí. Tanta gracia yo no puedo resistir. Me llamaste por mi nombre, me compraste con tu sangre, me hiciste deseable para ti. Oh, llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón. Hoy encuentro mi lugar solo en ti. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón. Hoy encuentro mi lugar en ti. Hubo una oportunidad cuando Elías comenzó a orar para que viniera la lluvia sobre la ciudad. Y oraba y miraba y se daba cuenta que solo había una pequeña nube del porte de la palma de la mano. Y oraba y se daba cuenta que solo mandaba a mirar y le decía, ¿viene algo? No, no viene nada. Y seguía orando hasta que aparece una pequeña nube. No puedes perder las esperanzas cuando veas que es algo pequeño la respuesta del Señor, porque esa pequeña nube que a la distancia es solo del porte de la palma de tu mano, es pequeña, es algo pequeño. Nosotros siempre tal vez queremos total, absoluto, pero Dios avanza a medida que va creciendo la revelación en nuestra vida. Fue tan prudente que a los discípulos les dice: miren, ustedes todavía no están preparados para que yo les entregue estas cosas. Todavía no les puedo decir, todavía no les puedo contar todo. Elías oró y hubo una pequeña nube. Esa pequeña nube se tradujo en una bendición abundante.
en una lluvia abundante donde la sequía se terminó. La sequía de tu alma hoy se termina en el nombre del Señor. El desierto hoy se termina en el nombre de Cristo. Por muy pequeña que vea la respuesta del Señor, viene una lluvia gigante sobre tu vida. No puedes flaquear y no puedes perder en Dios las esperanzas, porque el primero y el último que cree en nosotros es el Señor. Aunque tu familia no dé un peso por ti, es el Señor el que cree hasta el último minuto. Denle un aplauso al Señor. Amén. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. ¿Qué le parece si preparamos nuestras ofrendas y entregamos al Señor la honra y el reconocimiento por lo que Él es y nos ha prometido? Busque allí su ofrenda, tómela en su mano derecha.